¿Qué tal, mis amados hermanos? Préstenme atención. Permítame leer un artículo muy interesante. El artículo ha sido suministrado por el pastor Jorge Castañeda de la Iglesia Bautista Reformada de Suba. Sin duda alguna, un hombre de Dios, un hombre celoso por la palabra, un hombre que ama la palabra en todo su más amplio sentido. El tema está relacionado con el culto del próximo domingo. Esto se ha vuelto una polémica, un verdadero ring de boxeo en redes sociales donde se discute si debemos de congregarnos el próximo domingo 25 de diciembre o no. Un amigo de la ciudad de Bogotá en su muro está haciendo una apología donde está desvirtuando y dice: la coalición por el evangelio la volvió a hacer, y es una vergüenza que estén argumentando sobre no congregarse el próximo domingo. Esto es terrible. También vi un comentario de un hombre, un predicador de la ciudad de Medellín, donde se preguntaba: bueno, el domingo pasado no nos congregamos por un triste partido, o no nos congregamos, no, mucha gente prefirió estar en otras ocupaciones antes de estar en las cosas del Señor. ¿A qué estamos jugando? ¿Cuál es la prioridad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es el significado del día del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto darle algo al día, darle a Dios lo que Él se merece? Y antes de entrar en lectura, termino también con el comentario de Peter Master, el pastor principal del Tabernáculo Metropolitano, hablando del día del Señor. Dijo: es una vergüenza. Muchos, pero muchos, ya no observan el día del Señor, sino las horas del Señor. Le dedican 2 horas al Señor el día domingo y el resto lo ocupan en todas sus actividades, paseos, playa, en todo, pero menos en lo que tiene que ver con el Señor. Entonces, vamos directamente al comunicado que recibimos de parte del pastor Jorge Castañeda. Dice así, préstale mucha atención y espero seas edificado. ¿Por qué toda iglesia de Jesucristo debe reunirse para culto este día del Señor? ¿Y por qué no celebrar este domingo culto navideño? Justamente este día del Señor, todas las iglesias vamos a enfrentar el impacto de las fiestas decembrinas en nuestras congregaciones. La costumbre puede variar de país en país, pero el punto es que el día del Señor puede verse en gran manera comprometido por darle paso a las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Muchas congregaciones optarán por cancelar sus cultos para darle paso a la festividad. Optarán por ir en la misma dirección del mundo en estas fechas y postergarán su reunión cuando el mundo les conceda volver a hacerlo. Cristianos preferirán estar con sus familias, cenar, pasear, trasnochar y tener un buen momento antes de observar, como es debido, el día del Señor. Otros prefieren observar el día del Señor en familia. Esto es que dictaminarán arbitrariamente la manera de observar el día santo. ¿Es lícito hacerlo? De ninguna manera. Cada semana, el primer día de la semana es día del Señor. No solo parte de la ley moral que no puede ser transgredida sin pecar, sino que es el privilegio del pueblo de Cristo honrándole, según Él mismo lo ha ordenado. Y el pueblo del Señor no tiene la potestad de editar, revertir, postergar o reinterpretar el día santo, ni menos porque la cultura popular lo llame a hacerlo. Tanto la confesión de fe de Westminster como la segunda confesión, como la llaman algunos, o la confesión bautista de fe de Londres de 1689, en su capítulo con respecto a la adoración, es muy clara. Así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas,
Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado hasta el primer día de la semana, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. El día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Ninguna festividad o actividad, salvo las de fuerza mayor, deberían atravesarse para que los cristianos no observen de manera formal el día del Señor, menos una festividad inventada por la sabiduría humana, una festividad imprecisa, una festividad no ordenada por Dios en su palabra, una celebración donde anualmente deponemos nuestra fe ante las pretensiones del mundo. Debe considerar que los apóstoles y la primera iglesia en cualquiera de sus congregaciones, estando compuestas por personas que vivieron estos acontecimientos de primera mano, estando más cerca de los acontecimientos que hoy se celebran, jamás, entiéndalo, jamás celebraron Navidad. Las ordenanzas del nuevo pacto nos llaman a conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo de forma sacramental, pero jamás su nacimiento. Pero ¿qué de las congregaciones que tendrán culto navideño? Esto me lleva a hacer un comentario de lo que podemos denominar cultos temáticos. No solo en esta fecha viene siendo común saber de cultos de familia, cultos de las madres, culto del Padre, culto de la Reforma, culto de Navidad y mucho más. ¿Es legítimo hablar de cultos de? ¿Acaso la única palabra que debería terminar la frase culto de no es la palabra adoración? ¿Acaso como iglesia podemos poner temáticas a los cultos? ¿Qué vemos en las Escrituras? ¿Cómo fue la práctica apostólica y de los mejores momentos de entendimiento bíblico de la iglesia? Esperamos no estar tomando de una estructura secular esta costumbre. Debemos tener en cuenta que jamás deberíamos ni siquiera dar la impresión de que podemos instituir festividades religiosas para el pueblo de Dios fuera de la que ya ha sido instituida, a saber, el día del Señor. La esencia de la idolatría es adorar a otros dioses aparte o conjuntamente con el Dios de la Biblia, pero también adorar al Dios de la Biblia de maneras que Él no ha instituido, por lo que establece un rito o culto de adoración a Dios que no esté prescrito. Es simplemente una violación al mandamiento. Por esos motivos, escuche bien, toda iglesia de Jesucristo, toda iglesia bíblica debe reunirse para culto ese día del Señor, y al hacerlo debe reunirse para culto de adoración, tal y como es el mandamiento y ha sido costumbre de las iglesias fieles a Cristo a lo largo de la historia. No se preocupe que la gente no va a ir, va a ir usted. No se preocupe por la fecha ni por nada. No transgreda el día del Señor. No podemos impedir que la gente adore a su Dios, cualquiera que sea. Pero usted, como creyente verdadero, este domingo y todos los domingos que Dios le permita, vaya a adorar al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Que Dios tenga misericordia de nosotros.